A ver, ay, no, me quedó muy grande, muy desfasado. Bien. Bien, empezamos con este que es un poquito conceptual, ¿sí? Bien. Ay, no. Este. Me pongo nerviosa siempre, no sé por qué. Sí, ya 500 veces di clases grupales. Porque a mí me da vértigo las clases grupales. Bien. Buenísimo. Salió como oscura encima de la foto. Se la corte. Bien. Por ejemplo, yo tengo que un observador en el punto O, ¿sí? Estoy acá. Y dice que escucha sonidos emitidos por una pequeña fuente armónica que emite un sonido de frecuencia constante, o sea, una frecuencia fija, y que se mueve en un círculo con una rapidez constante y como se muestra en la figura. O sea, yo soy una persona que está en reposo, escucho un sonido de una fuente que está realizando un movimiento circular, ¿sí? No se me está acercando la fuente a mí, sino que está quieta, pero gira, ¿sí? A una determinada distancia de mí. ¿Bien? Entonces me dicen, sea frecuencia de A, frecuencia de B y frecuencia de C, las frecuencias que se escuchan cuando la fuente está en A, B y C, respectivamente. Entonces me dicen, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien, este es un caso de efecto Doppler, ¿sí? ¿Qué sabemos del efecto Doppler, por ejemplo? ¿Alguien sabe el efecto Doppler? Doppler. Bien. Bueno, yo de Doppler sabía dos cosas. Por ejemplo, sabía que, vamos a imaginar, yo soy una persona que está en reposo y cuando, por ejemplo, escucho que una ambulancia está pasando y en algún momento se me está acercando, cada vez voy a escuchar una frecuencia, un sonido más alto. ¿Por qué? Por la fórmula del efecto Doppler, ¿sí? Que la frecuencia recibida era igual a la frecuencia emitida, y tenía una división ahí entre la velocidad del sonido y las frecuencias y las velocidades del emisor y receptor, ¿sí? Bien, lo que yo tengo que saber para este ejercicio del efecto Doppler es que si a mí la fuente se me acerca, o mejor dicho, el sonido se me acerca, voy a decir que cuando el sonido se me acerca, por así decirlo, voy a escuchar una frecuencia mayor a la frecuencia que emite la fuente, ¿sí? Entonces voy a decir, el sonido se acerca, entonces la frecuencia recibida será mayor a la frecuencia emitida, ¿sí? Yo escucho una frecuencia mucho mayor, entonces voy a escuchar algo mucho más agudo. ¿Saben que mientras más agudo, mientras más frecuencia tengo, más agudo es el sonido? Por ejemplo, ¿saben eso? Por eso cuando se acerca una ambulancia como que nos está rompiendo medio que el tímpano, ¿sí? Se pone más agudo el sonido pero porque es típico de la frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces, después, consecuencia de esto, mejor dicho, es que cuando yo estoy acá y ya la ambulancia pasó por mi lugar, por mi sector, y la ambulancia se me aleja, yo estoy escuchando cada vez un sonido más grave. ¿Qué significa esto? Que yo cuando ya pasó la ambulancia y yo me quedé quieta en el mismo lugar, el sonido se me alejó y la frecuencia que voy a escuchar será menor a la frecuencia que la fuente está emitiendo. Entonces, pongámosle, el sonido se aleja, o yo me alejo del sonido, mejor dicho, también puede pasar, que la frecuencia recibida será menor a la frecuencia emitida. ¿Sí? Entonces, también mirando el gráfico, lo que tengo que saber es que esto está girando, esta fuente, esta, por así decirlo, partícula que está ejerciendo un sonido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En el instante A, su velocidad, ¿cómo será?
¿Se acuerdan de cuerpo rígido? Este punto, acá, ¿qué velocidad tiene? ¿Una velocidad así? Constante. Una velocidad así, por así decirlo. La velocidad en ese punto me apunta totalmente horizontal. ¿Sí? Sí. Bien. La partícula en B, ¿qué hace? La velocidad en B es así. ¿Se ve? Ahí. Sí, sí. Y la velocidad en C, ¿cuál sería? Iría hacia abajo. Hacia abajo, perfecto. Entonces, bien, yo tengo que decir, bueno, yo sé que estoy parado en O, ahora mirando el ejercicio, estoy parado en O y miro A. A es como que el sonido se me quiere como acercar o alejar. ¿Acercar? Se acerca. Perfecto. En A, entonces el sonido como que quiere venir hacia mí. Entonces acá se acerca. En B Se aleja. se aleja. Perfecto. Y en C lo que va a pasar es que como es una forma de ver que el sonido ahí como que es cero. Porque la onda que viaja como que no está en el mismo plano en el que yo estoy. Tipo, la onda está pasando por otro plano, ¿sí? Y yo estoy acá. Entonces es como que si la onda pasó por este carril y yo ni la escuché. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la frecuencia A, voy a decir que es como que será la frecuencia mayor que voy a escuchar cuando yo estoy en el punto O. O sea, cuando estoy en el punto O, la partícula pasa por A, será la frecuencia que más escucho yo, ¿sí? Cuando la frecuencia está en C, es como que yo no escucho, por así decirlo. Y cuando la frecuencia está en B, es como que tiene una, por así decirlo, como que está alejándose de mí y no escucho, y escucho, pero cada vez con menor frecuencia. Entonces, podemos definir, por así decirlo, que la frecuencia en A será mayor a la... Este es como sería el cero del sistema, esta es una velocidad positiva, y este será como una velocidad negativa. ¿Se ve? Melissa, Sí. ¿podés repetir por qué en C va a ser cero la frecuencia? Sí, porque como que... Pero, sí, es como que quedó... no me llegó al oído por la dirección en la que viaja el sonido. ¿Se ve? Ah, bien, bien, sí. ¿Se entendió, Gaby? ¿Tienes algo que aportar? Bien. Creo que no. Así, así. ¿Se entendió? Ahí quedaron mucho. Bien. Entonces, nada, yo voy... Ay, frecuencia en B, no. Mirá, borró eso. Qué trucho. Frecuencia en C. Frecuencia en B, me dice. Bien. ¿Se entendió? Por Entonces la así frecuencia, una pregunta, entonces la frecuencia en B sí o sí va a ser negativa y la frecuencia en A positiva. sí, Y porque, la de C, cero. bueno, es como una forma, yo lo veo como una forma de un cuerpo rígido. Es así. En C siempre va a ser cero y en B siempre negativa. Claro, como que me estoy alejando, o sea, como que mi onda se está trasladando para acá. Y después Ok, la onda que está en A, como que viene hacia mí. ok. Gracias.
Vieron que la velocidad acá está en el plano, o sea, está en I, ¿sí? ¿Y Doppler cómo mide? Es lo que estaba diciendo Gabriel. Velocidad del sonido menos velocidad del receptor, más menos velocidad del sonido, más menos velocidad del emisor, ¿sí? Y la velocidad, por ejemplo, en el punto C, ¿qué está pasando? ¿La velocidad para dónde está? ¿Está en el En el eje? eje Y. En el eje Y. Y yo acá en Doppler mido en el eje X. ¿Sí? También se puede ver así. Bien. ¿Quedó entonces el ejercicio? Chan, chan. ¿Se vio esto o no se vio? Esto es la fórmula de Doppler, con más menos, de acuerdo a mi sistema de referencia. ¿Se entiende? Entonces, es lo mismo que yo diga, bueno, mi sistema de referencia lo voy a poner acá. Este es mi eje Y, este es mi eje X. Este es X, este es Y. ¿Se entendió? La velocidad en el punto B como que me está apuntando hacia los negativos. ¿Sí? Y cuando yo reemplazo una ecuación tengo que poner menos, menos, me queda más. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, nada, yo tenía que relacionar las frecuencias en función de lo que estaba viendo en el gráfico, ¿sí? Bien. Entonces, nada, la frecuenciada es como la más grande, la frecuencia en C es como que va a mi cero, y la frecuencia en B será como una frecuencia corriendo hacia los negativos, alejándose, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, si no hay más dudas, paso al siguiente. Uno de Snell. ¿Quién quiere hacer este? Todo el mundo pregunta. Hagámoslo por quiz. Hagámoslo, porque todo el mundo está preguntando. Ay, pará. Esperen. Ay, no, es que quiero moverlo un poquito más. Cancelar. Ay, como que quiero moverlo así para que me quede mejor el cuadrado. Bien. Bueno, ahora sí. Bien. Ay. Bien, ¿qué saben de la ley de Snell? ¿O qué me pueden decir de la ley de Snell? Es una única ley nomás. ¿Qué me decía qué cosa? La ley de Snell me decía qué cosa. Mira, quedé con el color azul. Azul. Bien. Es N1 por seno de tita 1 va a ser igual a ¿qué? A N2 por seno de tita 2. Y acá dos consideraciones generales a tener en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo era el gráfico? ¿Qué pasaba cuando yo veía más o menos la ley de Snell? ¿Sí? Bien. Yo tengo un rayo, ¿sí? Que va a incidir sobre una superficie que separa dos medios, ¿sí? Bien. Tengo la normal. Esas dos. Re chueco ese de esto. Qué vergüenza. Bien, tengo la normal a estas dos superficies. Ay, por favor. Tengo la normal a estas dos superficies. ¿Y qué va a pasar? Sí, pero ahí quedó. Chuequísimo. Chuequísimo. Bien, ahí. Ahí lo voy a hacer mejor. Gracias. Sí, me estoy poniendo re nervioso, no sé por qué. Ahí está. Bien, ahí se ve un poquito mejor. Bien. Porque si no era una cagada. Bien. Bueno, ¿qué voy a decir? Cuando yo incido, pongámosle, con un determinado rayo, ¿sí? Sobre una normal, sobre una superficie que separa dos medios, y por ejemplo, tengo dos casos. Que N1 sea mayor a N2. ¿Quién es N1 y quién es N2? N1 siempre será
desde donde incide el rayo. Y N2 es donde entra el rayo a la al nuevo medio, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Que dijimos que esto es θ1, ¿sí? Bien, cuando yo tengo N1 mayor a N2, lo que va a pasar es que el rayo refractado cada vez se va a alejar de la normal. Pongámosle así. Ay, debería ser un color. Bien, se va a ir alejando de la normal. Entonces, pongámosle que el rayo refractado cada vez se va a ir alejando de la normal. Este será θ2. ¿Sí? Bien. Y cuando yo tengo N1 menor a N2, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, dos medios, ¿sí? Y, pongámosle la normal. ¿Qué va a pasar cuando N1 es menor a N2? Voy a tener un rayo incidente, ¿sí? Y el rayo que refracta, ¿sí? Será, por ejemplo, se acerca a la normal, ¿sí? Bien, entonces el rayo que yo tengo que esperar es un rayo más o menos así. ¿Se entiende? Ese es un primer punto, o primera cosa a tener en cuenta. Este es θ... Ay, qué feo salió eso. Ay, este es θ1 y este será θ2. Bien, primera aproximación. Segunda cosa a tener en cuenta. Acá, cuando N1 es mayor a N2, existe el caso del ángulo límite. ¿Qué es el caso del ángulo límite, chicos? Que cuando yo supero ese ángulo, ¿qué va a pasar? El rayo no se va a refractar, sino que se va a reflejar directamente. Reflejar. Bien, yo en algún momento, θ1 va a alcanzar un grado donde, ¿qué pasa? Se va a reflejar directamente, voy a incidir con un ángulo y lo que va a hacer es que ni va a entrar a mi medio 2, sino que va a ser pin pin, ¿sí? ¿Se ve esto? Este es el caso del ángulo límite. Y es el que siempre toman, que N1 es mayor a N2. ¿Por qué? Porque justamente existe este caso del ángulo límite. Cuando yo lo supero, cualquier rayo que lo supere e incida con un ángulo mayor al del ángulo límite, se va a reflejar. No va a tocar a la otra superficie. Bien. Bueno, acá ¿qué nos están pidiendo? Primero, también, algo me quedó por ahí en el tinterito para explicar. Bien. El caso, un instante antes, vieron que en física decimos un instante antes, un instante después. El caso, como el ángulo, un instante antes de que se refleje, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hace así, por así decirlo, viene y sale derecho por la superficie, ¿sí? Un instante antes de que, o sea, una micronésima antes de yo alcanzar el ángulo límite, pasa esto. Que incido y mi rayo se refracta 90 de la normal. ¿Se ve que está a 90 de la normal, por ejemplo? ¿Se ve que esto es 90? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Ahora voy al enunciado con estas consideraciones que tengo y miro y qué me dicen. Bueno, tengo un rectángulo de ancho D, de alto 34, no me interesa mucho esos datos. Lo que me dicen es que el vidrio de índice de 1,598, bien. Dice, del centro de su cara se emite un rayo que forma un ángulo alfa con el eje vertical como muestra en la figura, o sea, acá, sale alfa. Bien, si el medio exterior es aire, o sea, yo estoy en N1 mayor a N2. Bien, entonces me dice cuál es el mayor valor de alfa para que el rayo no salga por la pared lateral. Bien. ¿Qué me están pidiendo? Me están diciendo, ¿cuánto se puede abrir alfa, mejor dicho,
para que no haga su reflexión, porque cuando hace su reflexión, ¿qué pasaba con los rayos? ¿Se podían prolongar? ¿Se acuerdan lentes? Sí, rayos, la prolongación del rayo. Bien. Bueno, ahora yo digo, bueno, lo que a mí me están diciendo es, yo quiero esto. Yo quiero que este rayo haga así y después vaya como rozando todo el borde, porque yo no quiero que haga así. ¿Se ve? Yo no quiero que pin, ni tampoco quiero que se salga afuera. Yo quiero que haga esto. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cuánto se tiene que abrir alfa para que pase esto? Para que yo bordee la superficie cuando choque contra esta pared. ¿Se entiende? Bien. A simple vista, a mí no me gusta ponerlo. Me gusta ponerlo, anoche descubrí que me gusta ponerlo el dibujo horizontalmente. A mí me están pidiendo, vení así y andate así, Melissa. ¿Sí? Este es el borde de la lámina. ¿Sí? Y este sería como la normal, una normal que yo pongo acá. ¿Se ve? Ay, qué normal tan chueca. Bien. ¿Se entiende? Bueno, y me dicen, yo quiero que pase esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo no sé qué ángulo es este. ¿Se ve? Este es un θ1, que yo no sé cuánto vale. Pero yo sé, por ejemplo, que este θ2 debe ser ¿cuánto? 90. Entonces voy a armar, primero que nada, la ley de Snell. ¿Sí? Voy a decir que N1 por seno de θ1, que no conozco, va a ser N2 por seno de 90. Bien, medio 2 es aire, o sea, 1 por 1, 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Que seno de 90, seno de θ1, ¿sí? Será 1 sobre N1. N1 es el índice del vidrio, 1,598. Entonces, ¿quién me hace las cuentas? Por favor, porque yo soy media mala para hacer cuentas, siempre me equivoco. ¿Quién me dice cuánto vale 1 sobre 1,58? Dale, Gabriel. 0, y ahí sacar el coseno ya. Sí. Entonces, θ1. 38,74. ¿Cómo? 38,74. ¿Sí? Pero a mí no me están preguntando θ1. ¿Se ve? Pero en realidad θ1, ¿qué es? En realidad θ1. Este ángulo. ¿Cuánto vale? 90. O sea, hay que sacar alfa, ¿no? Hay que sacar. ¿No es 90 menos alfa? 90 menos alfa. Exacto. Me dicen, ¿cuál es el mayor valor de alfa para que el rayo salga a la pared? No tengo que poner yo este ángulo, chicos. Porque este ángulo, está bien, es el rayo con el que incide esto. ¿Se ve? Este es θ1. Pero en realidad, alfa, ¿cuánto es? Y alfa es la suma de los, o sea, aplico la suma de los ángulos interiores de un triángulo, 190, 180, menos este, que es un ángulo de 90, tengo 90 menos 38,74, ¿cuánto me da alfa? O sea, alfa va a ser 90 menos θ1. ¿Se ve? Entonces, alfa, ¿cuánto será?
Y esa era la respuesta. ¿Se entendió? Muchos habrán pecado solamente y habrán puesto que el valor de tita 1, pero no. ¿Se ve? Quedaron todos mudos. Me encanta cuando quedan todos mudos. O no se entendió o Una pregunta. hubo una epifanía colectiva. Sí, Las medidas del rectángulo te las dan medio para distraerte, ¿no? sí. No te sirve de Es nada. para que vos comas comas el anzuelo. Está perfecto. Sí, esto es dato al pedo. Ni utilizás. Igual podrías usar el dato cuando sacas después tita 1, podrías usar el dato de la D, por ejemplo, para sacar alfa, si te la querés hacer más larga. Claro, sí, también podría sacar por cuestiones trigonométricas. Porque si D, tipo la distancia D dividido 2, podría sacar la normal. Entonces haces lo de coseno por eso y te da el otro. Esta normal. Esa, la que puso Esta la que está en Melissa, Esta es la que está acostada. tipo esa rectita. Sí. Sí. ¿Te acordás cómo es el...? Sí, es una propiedad trigonométrica esa, no me acuerdo cómo era. Me lo Lo de Socatóa, una cosa así. Socatóa, sí, tipo. eso. Gabriel. Si la querés complicar, podés hacer eso, ¿o no? Para sacar el valor de... Claro, tipo, complicártela más. Sí, puedes sacar. Sí, Socatóa, Gabriel. Vos que sos fan de Socatóa. Bien. Bueno, ¿se entendió? Sí. Me tiene que responder. Sí. Disculpen, yo chicos hago un montón de caras, pero... Bien. ¿Se entendió? Bueno, sigamos. Ahora me relajé un poco más. Tomé café y me hacen bien el café. Si me ven... No, si me ven café, me hice un café acá nomás en la casa. Bien. Bueno, acá copy pasteo. Bien. Bueno, ¿qué tengo? Se coloca un objeto real de 7 milímetros de altura a una distancia de 89 de una lente delgada. Divergente. De distancia focal, 26 centímetros y dará como, o sea, me piden cuál es el resultado de mi imagen. Bien, para los que estuvieron hace rato conmigo, ¿qué sabemos de una lente delgada divergente? La característica principal de una lente delgada divergente. Yo me voy a mezclar, pero creo que era cóncava. Si ves la que es tipo para afuera. No. Lo del foco. Foco negativo. Foco negativo. ¿Y qué otra cosa más básica que eso? Que da una imagen. Imagen positiva. Visual, creo. Que la imagen siempre iba a darme virtual de una lente divergente. O sea que yo leo divergente acá y primero agarro y digo, la primera, descartada. La última, descartada. Desempato el mundial con C y con D. ¿Se entiende? La divergente siempre me da una imagen virtual. Lo mismo sucede, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de espejos? ¿Qué pasaba con la clase de espejos que le hice todos los casos de un espejo? ¿Qué pasaba con un espejo convexo? Siempre me daba una imagen virtual, menor y derecha, un espejo convexo, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hicimos los casos y que, por ejemplo, el convexo siempre me iba a dar tal tipo de imagen? Me acuerdo que hace el cuatri pasado, una chica vino con el final
Me dijo, ¿sabes qué, Melissa? No me salió, no sé qué, lo usé la convención de signos correcta, qué sé yo, qué sé cuánto. Y le digo, mira, léete todo. Había solo una opción que decía imagen virtual. Y le dije, ni tenías que hacer los cálculos. Como era una lente divergente, la única que te podía dar era la que decía de la imagen virtual. Entonces, sépanse estos truquitos, porque le ahorra tiempo. ¿Se entiende? Que no están ahí haciendo el trazado de radios, ni viendo qué es lo que toca. ¿Se entiende? Entonces, primer punto a tener en cuenta, lente divergente, imágenes virtuales siempre. Siempre imagen virtual. Y si me quiero poner súper pesada y le pregunto qué tipo de imágenes me pueden dar las lentes convergentes. Reales. Reales sí, Positivas. virtuales. Positivas. No. Reales y virtuales. Reales y virtuales. La convergente. Pero la convergente tiene una trampa. Que la convergente siempre me va a dar las imágenes virtuales derechas. Esa es otra trampa que la deberían saber. También. Lo voy a poner acá. Colorario o... Bien. Las convergentes siempre me van a dar... o sea, tienen dos tipos de productos. Las virtuales... No, le voy a poner las reales, las virtuales. Pero ¿qué pasa con la virtual? La virtual siempre va a ser derecha. La de la convergente. Nunca va a estar apuntándole para abajo. ¿Se entiende? Bien, entonces ya. Desempato el mundial, ya te digo, con C y con D. ¿Sí? Porque ya descarté que era una imagen real por la naturaleza de la lente. Perdón, Melissa, no entendí esa parte de derecha. O sea, es como tipo que el rayo te atraviesa la lente. Sí, que el objeto estará así y la imagen estará así. Derecho. Por ejemplo, cuando hago el trazado de rayos, ¿sí? La lente, bueno, la imagen me va a dar siempre apuntando para arriba. No me va a dar invertido. ¿Se entendió? Creo que no. O sea, el rayo cuando sale, el lente siempre me mata. Ahí sale el rayo. Sí, no, yo estoy Ahí, hablando del objeto. La imagen que me va a dar... claro, el objeto. Pará, ¿qué pasó? Pará. Pará, que se borró todo. Ok, ya, Claro, ok, me había que olvidado si de eso. vos tenés una imagen que apunta para arriba, un objeto que apunta para arriba, cuando es una lente convergente y te da que la imagen es virtual, siempre la imagen va a estar derecha. O sea, siempre la imagen te va a tirar así, para arriba. Nunca te va a tocar una imagen virtual, nunca te va a tocar una imagen virtual dada así. ¿Se ve? Nunca te va a tocar esto, porque no existe, no hay. Es como no existe, no hay. Entonces siempre como que vas a tener... Bien. Bueno, lo primero que ahora debo ver es, ahora sí tengo que hacer las cuentas. Y bueno, una de las características que me dijeron de la lente divergente, que es la que me gustó, que también que tiene el foco objeto, que es negativo, ¿se acuerdan? En una convergente, ¿sí? ¿Quién me habló? Es que una divergente. En una divergente, el foco F, yo le pongo F, o foco O también le ponen, el foco será negativo. Entonces digo, bueno, yo sé que mi foco, mi distancia focal, acá lo ponen en valor absoluto o módulo. Pero yo sé que vale, por ejemplo, cuando hablo del foco objeto, vale menos 26. Bien, voy a plantear, porque a mí me están pidiendo la característica de la imagen, si es derecha y en qué posición está y en qué tamaño está. ¿Se ve? Entonces, bien, voy a dejar los colores porque
Bien. ¿Cuál era la ecuación de las lentes? Yo me recontra olvidé la ecuación de las lentes, así que me van dictando. Esto no van a tener una tabla de fórmulas, chicos. 1 sobre X menos 1 sobre X' es igual a 1 sobre F. Perfecto. No le dejan tener tablas, así que pum, todo mental. Bien, ¿qué yo sé de acá? Voy a volver a leer el enunciado. Tengo el foco y tengo ¿qué cosa? Me dice que el objeto real tiene un 7 centímetros de altura. Eso no me interesa, porque ese es el I del objeto. A mí lo que me interesa es la distancia de 89 a una distancia de 89 de una lente. Me están diciendo ahí la posición del objeto. Entonces hago 1 sobre 89 menos 1 sobre X', que no sé, ¿sí? Sobre 1 menos 26. ¿Se ve? Todo esto está en centímetros. Entonces saco cuál es la posición de mi imagen. Digo, bueno, 1 sobre 89 más, porque me quedó más, 1 sobre 26 va a ser 1 sobre X'. X', ¿cuánto me va a quedar? Hacemos esta cuenta, ¿sí? 20,12. 20,12 centímetros, obviamente. Bien, entonces vengo acá y ya saqué un dato. Voy a ver si entre las dos que están definiendo el mundial, ¿quién me dio 20,12? Y es esta, es la única que me dio 20,12, porque yo estaba entre la C y la D nomás. Y esta. Si quieren, pueden hacer el despeje de cuánto te da el tamaño de la imagen, ¿sí? ¿Cómo era, ya que estoy rompebolas, cómo era el aumento lateral de una lente? Y imagen ¿Sí? sobre I Y objeto, y objeto es igual a X' sobre X. X. ¿No era menos X'? No, eso es para un espejo. Ah, y en espejos es 1 más X. 1 sobre X 1 más más 1. X, exactamente. Ok. O sea, 1 sobre X más 1 sobre X'. Ok. Bueno. Bien. Y daba 1 sobre menos F, ¿no? No. Entonces creo que la anoté mal. Te puede quedar en un espejo, el foco te puede quedar... en un espejo, el foco es radio sobre 2. Que ese sí lo anotamos. Y te puede quedar en un convexo que el foco es negativo, porque el radio ya me iba a dar negativo. Claro, ok, sí. Bien, buenísimo. Entonces, I' era 7, no, I' es mi incógnita. Sobre 0,7 centímetros, le voy a pasar todo en centímetros directamente. X' era 20,12, 20,10 me dio el resultado. Y X era 26, ¿no? Sí. No, 89. Bien, entonces, ¿me despejan Y', por favor? 0,16. 0,16 centímetros, ¿no? Sí. Bien. ¿Lo redondeaste? Sí, porque era Claro, porque acá lo 0,158. pusieron como 1,58 milímetros, claro. Sí. Esto está en centímetros y esto lo pusieron en milímetros para forrear. Bien. Entonces, nada. Con que yo sabía lo de la naturaleza de la fuente y solo sacando la posición, ya estaba mi opción correcta. ¿Se entiende? Y no hice trazado de rayos, chicos. Tampoco. Bien. ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. Lo del trazado de rayos a mí todavía me sigue costando, pero ¿decís que sirve de mucho en el final presencial? Por ahí te piden dibujar un trazado de rayos. A ver, vamos a hacer un trazado de rayos de una divergente que es la que siempre le cuesta a ustedes. La convergente. Por lo que dijeron, o sea, por lo que dijo mi profesor, dijo solo hacer tu multiple choice y el ejercicio de desarrollar va a ser de tipo cuerpo rígido. Así que poco probable que nos pidan. Y creo que no tenés que entregar el desarrollo del multiple choice. Así que O sea, creo al que. final
el final, yo me meto el viernes al final. Tipo, va a ser así, multiple choice, haces cualquier Sí. cosa y después. Sí, sí. Eso es lo que dijeron, pero la verdad, Sí, está confirmado. Bueno, me quedo más tranquila. Ah, bueno, no hacemos trazado de rayos. Ah, bueno, bueno, Por las pizza. dudas ¿Quién quiere pizza? podríamos Ah, hacer bueno, no uno. había pizza. Por las dudas podríamos hacer uno porque siempre me costó, tipo, nunca lo entendí. Dale. Igual vi multiple choice que te decían una marcha de rayos, si correspondía, puede ser. Sí, Así que me ¿cuál es tocó la una. marcha de rayo correspondiente? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Me gustó eso, esa actitud. Bien. Bueno, vamos a hacer de una divergente. Primer punto a saber en cuenta de una divergente. ¿Cómo se dibuja una lente divergente, chicos? ¿Cómo era la Si simbología es de una blanco, divergente? es para la pancita para adentro. Claro, pero ¿cómo, cuando No, yo no la era tengo que como dibujar? La bicóncava. Eso. Porque acá no vas a dibujar la Afuera. lente con su formita, vas a dibujar la lente con simbolito. Para arriba, tipo, ¿no? Es, ya les spoileé. Spoiler. La lente divergente se dibuja así, como que. Y la convergente como una punta de flecha. Bien. Bien, así se dibuja una lente divergente, primer punto. Bien, primero que nada, ¿yo qué voy a saber? Que tengo acá los focos que están igualmente distanciados del cero de mi sistema, porque donde está la lente es el cero de mi sistema. ¿Sabían eso también? ¿O estoy pegando colores? Sí, sí. Bien. Bueno, estos son los focos. ¿Acá quién va? ¿El foco quién? El foco prima. Y acá, ¿quién va? El foco objeto. ¿Pero por qué? Porque esto es una divergente. Y en la divergente los focos cambiaron de lugar. ¿Sí? Es lo que estuvimos viendo en las cuentas. ¿Se entendió? Bien, la luz. Claro, la luz siempre será contraria al eje X, ¿eh? Este es el eje X. Este, pongámosle, es el eje Y. ¿Sí? Bien, pongámosle. Y la luz siempre viene contrario al eje X. O nosotros utilizamos en física, en la facultad, enseñan con la luz contraria siempre al eje X. ¿Sí? Si tal vez ven en un libro luz y X con el mismo sentido, bueno, otra convención, pero nosotros utilizamos esta convención. Bien, bueno, voy a dibujar mi objeto. Lo voy a decir así. Le voy a dibujar como un rayito más finito. Bien, ¿quién me dice un trazado de rayos? Son 3. ¿Quién me dice 1? El paralelo al eje X hasta la lente Ajá. y que después pasa por el foco. Y después pasa por el foco. O sea, pasa así. Sí. ¿Cómo pasa? ¿Así? No. En la reflexión pasa por el foco, creo, ¿no era así? Viene así. Lo que en realidad pasa es que viene, golpea la lente y sale con la dirección como si hubiese venido, o sea, porque viene Claro. en realidad del foco a objeto. Del foco a objeto, sí. ¿Se vio? Esta parte, ahora, ustedes vengan, hagan así y dibújenlo desde esta punta con el eje, únanle con el foco, pero dibujen más que nada para arriba. Porque lo que le pasa a este es de que viene, viene este así, viene así y después se va así. ¿Se ve? Y pasa esto. Acá, esta es la prolongación de este rayo. Segundo rayo. ¿Quién me dice? Perdón, ¿no sería el foco imagen? Ah, sí, tiene razón. ¿Qué estaba haciendo? Eso. Sí, pará. Ya, flashé colores. Ah. Bien, ahora sí, mente concentrada. Bien, tengo
derecho y paso por el foco. Ahora sí. ¿Qué pasó acá? Paso por el foco. Ahí está. Vengo y diverjo. Diverge. ¿Sí? Sale así. Y este, ahora sí, discúlpenme, se me pasaron los cables. Esta es la prolongación de este que sale. ¿Sí? Que este vino, tocó la lente y ¿cómo era? Se me fue. ¿Sí? Bien, entonces la prolongación que tengo que dibujar punteado es este. Ahora sí, discúlpenme. Bien, ahora el otro, ¿cuál es? El que pasa, ¿por dónde? El que pasa. ¿No hay uno Por que el pasa por el foco. 0 también? Claro, por el 0. ¿Qué pasa con ese que pasa por el 0? Ese me gustó más. ¿Qué pasa con ese que pasa por el 0? No se desviaba, o sea, viene derecho, ¿sí? Toca la lente y sigue derecho. Ya queda así. ¿Se ve? ¿Y cuál es la prolongación de este? Bien, yo tengo que mirar este, porque este fue el que siguió derecho. Tengo que mirar siempre el segundo. O sea, estos son los que golpean a la lente y tengo que ver para dónde van los que divergen. ¿Sí? Bien, entonces yo sé que este, como que se está yendo para abajo. Y yo sé que tengo que dibujar la prolongación de este. No sería Este que se me fue. Entonces sobre la misma, pero para el otro sentido. me va a quedar en el mismo, exacto, pero para el otro sentido. O sea, me va a quedar acá. ¿Se ve? Ahí como que me quedó muy chico. Ven. ¿Sí? Ahí como que me quedó. Disculpe. Bien, esta es la prolongación del otro. Y el tercero, como dicen los de River, si hay alguna de River, no, mentira, estoy cargando. ¿El tercero cuál es? El que pasa por el foco. Bien, bien, desde la punta de mi objeto. Ay, ¿lo hice con blanco? No, lo hice con goma. Bien, pasa desde la punta del foco. Cuando choca al foco, ¿cómo va? ¿Derecho? O sea, en realidad, este rayo toca, este rayo en realidad tiene la dirección de pasar por el foco. ¿Se ve? Pero yo, ¿dónde tengo que dibujar eso? Tengo que dibujarlo solo de acá, de la lente, hacia la punta de mi objeto. O sea, esta parte yo no la dibujo. ¿Se ve? Esta parte como que no la dibujo. Ahí como quedó. Bien. Y como que vino y cuando toca la lente sale derecho. ¿Sí? Entonces yo sé que este sale derecho para allá. Y yo tengo que dibujar la prolongación de este. La prolongación de este será este, pero yéndome para allá. Que sería esto. Pero punteado. Entonces así, bien. Y entonces ahí me quedó mi imagen formada, donde todos chocan en algún punto. Entonces mi imagen quedó acá. Ay, otra vez. Bien, mi imagen quedó acá. Donde chocaron las prolongaciones de los rayos refractados. ¿Se vio? Y cómo es una imagen formada por las prolongaciones de los rayos refractados, es una imagen virtual. Siempre en la divergente van a tomar siempre va a tocar una imagen virtual. ¿Por qué? Porque vieron que los rayos, cuando refractan, se alejan todos. ¿Se ve esto? Por ejemplo, quiero mirar solo este sector. Se ve que ellos nunca cuando pasan la lente, se ve que se abren. Entonces nunca ellos, los rayos, se van a tocar. Entonces lo único que yo puedo hacer es decir, bueno, la prolongación de ese rayo, de esos rayos, yo voy a dibujar y ahí se me forma siempre la imagen. Entonces por eso siempre una lente divergente me va a dar imágenes virtuales. Porque los rayos que se refractan nunca se van a encontrar.
tomaron caminos diferentes y nunca más se van a ver. ¿Se entendió? Bien, voy a tomar ese como un sí. Bien. Bueno. Bien, este de cómo vienen con rendija y difracción. Rendija y... Ahora, voy a hacer uno más difícil, que creo que está abajo. Para. Este ya lo resolví. Está en uno de los videos inclusive, porque siempre preguntan por este. Este ya lo resolví. Este no, porque este es una lente. Este también lo resolví. Este no. Yo quiero... Este también. Este es medio parecido al que hicimos hoy. Este es de... Este. Re maldita, agarraba lo que saben que están flojos. Bien, pero de los errores se aprende. Bien, ¿qué sabemos? Una red de difracción usando una fuente de luz monocromática de longitud de onda 460 nanómetros. Entonces me dicen el ángulo de desviación para el orden 3 es 4 grados. La cantidad de rendijas por unidad de longitud que tiene la red es. Y yo quiero saber qué es. Para los que estuvieron conmigo, ¿qué es una red de difracción? ¿Y en qué se diferencia en la difracción pura de Fraunhofer? Espero su respuesta. Quiero una red de difracción. Mejor dicho, quiero una difracción pura de Fraunhofer. La difracción pura de Fraunhofer era cuando yo tengo una única rendija, una única aberturita, ¿sí? Una única rendija. Esta era la difracción pura de Fraunhofer, donde yo incido con un frente de onda plano, ¿sí? Y veo un patrón de difracción en la pantalla. Bien. ¿Después qué pasa? Después alguien se quiso hacer el loco y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a complicarte un poquito más. Con tu única rendija te voy a hacer sufrir. Y yo le dije, bueno, dale. Bien, entonces acá yo voy a tener la misma rendija, pero ahora la red de difracción, quiero que se vea bien grande. ¿Qué será? La red de difracción es cuando yo tengo esa única rendija y le voy a meter 500.000 líneas más. ¿Se ve? Esto es una red de difracción, o una rejilla, también vi que le dicen, o una rejilla de difracción. Y este A es un ancho súper chiquito. Imagínense, ¿eh? Este ancho A es súper chiquito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Vieron por qué dicen tengo 515 rendijas sobre centímetro? Imagínense, 1 centímetro dividido 515 veces. Es un montón de lineecitas por centímetro. ¿Se ve esto? Bien, esto es una red de difracción, para los que no lo tenían en cuenta. Bien, ¿qué me dicen? Yo uso una longitud de onda, ¿y qué es lo que digo? El ángulo de desviación para el orden 3 es de 4 grados. Entonces me piden la cantidad de rendijas por unidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la cantidad de rendijas por unidad? ¿Se acuerdan de la ecuación? Bien, en difracción, ¿qué tengo? Uy, lo hice gigante. En red de difracción tengo posición de máximos. ¿Por qué? Porque la difracción se me va a asemejar a una interferencia con 1000 ranuritas. ¿Se entiende? La red de difracción se asocia a una interferencia. Se asocia. O sea, pueden pensarlo así. Red de difracción. Entonces, la red de difracción tenía posiciones de los máximos, donde la posición de los máximos era D seno de tita igual a n lambda.
seno de tita, ¿qué va a pasar? Mejor dicho, D. ¿Qué era D? Acá, en la difracción, D será 1 sobre K. ¿Y quién es K? Muchos me dijeron longitud de onda, sí, K. No pudieron ponerle otro número, otra letra porque confunde. K es la cantidad de líneas sobre longitud que tengo. Puede ser milímetro, centímetro, ¿sí? Sobre la longitud. O sea, ¿qué me están diciendo acá? En el enunciado, sácame cuál es K. ¿Cuántas rendijas o cuántas líneas yo tengo por centímetro? K es esto. Y yo sé que D es 1 sobre K. ¿Bien? Bien. Bueno, sácame K. ¿Cómo saco K? Bien, ¿a mí qué me dijeron? El ángulo de desviación para el orden 3 es 4 grados. No es el cuarto, es 4 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo miro la pantalla, vieron que esta es la mitad de la pantalla, más o menos. O sea, de la mitad de la pantalla, ¿sale qué cosa? ¿El cero del sistema? Ahí. Más o menos, de la mitad de la pantalla sale mi cero del sistema. Bien, me están diciendo que acá está el máximo de orden 3, ¿sí? Y que este ángulo tita es 4 grados. Eso es lo que me están diciendo. Este es tita y esto vale 4 grados. ¿Se entiende? O sea, yo sé que acá, a mí no me interesa la altura que tiene, o sea, este es el eje Y, ¿sí? Porque este eje Y está arreglado, ¿sí? O sea, está arreglado significa que está medido. Pero yo sé que de la mitad de la pantalla al máximo de orden 3 hay un grado de 4. Bien, nada. La única cosa difícil acá será ¿qué cosa? Pasar 4 grados a radianes. ¿Por qué? Porque esta fórmula funciona con radianes. Si alguien nos le comentó. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me dice cuánto vale 4 grados a radianes? ¿Cuántos radianes son? ¿Cómo era? 180 de pi. 4 grados X. ¿Era así, Gabriel? 0,069. Bien, lo que yo voy a hacer es despejar, o sea, enchufar esto, este grado, ahí, y despejar D. Porque a mí me piden K, pero yo llego acá a través de D. Lambda me la dan, y N, que es el número de orden, y es el 3. Entonces ya tengo todo para resolver mi ecuación. ¿Se entendió? No se entendió. Bien, entonces, ¿qué diré? D es igual a ¿qué? A 3, porque es el orden. No, lo voy a poner así más, así lo entiendo. N lambda sobre seno de tita. Bien, entonces D es igual a 3 por lambda, que era 460 nanómetros. 4,6 por 10 a la menos 7 metros sobre seno de tita. Y seno de tita es seno de, ahí tengo que poner en radianes. Y la calculadora en radianes también, importante saberlo. 0, ¿qué? Sí, bueno. Claro, ahí que seno de tita es igual a tita, que claro que sería 0. Ahí, claro, ahí pueden poner que el seno de tita es igual a tita porque es un ángulo chiquito. Claro, que bien. ¿Alguien me hace esta cuenta? D a que es igual. Por favor. Claro, ahí podemos usar la aproximación. Me olvidaba de esto.
2 por 10 a la menos 5, ¿qué? Metros, ¿no? Porque el único que tiene metros ahí es lambda. Pero antes de sacar K, fíjense en qué unidades a mí me piden K, en centímetros. O sea, primero yo paso de metros a centímetros, porque pasar a 1 sobre K nunca queda bien. Ya lo hice 500 veces y nunca queda bien. Entonces, esto en metros, esto en centímetros, ¿cuánto sería? 2 por 10 a la menos 3 centímetros. ¿Puede ser? Bien, entonces D es igual a 1 sobre K. K, que es igual a 1 sobre 2. 2 por 10. ¿Te dio así justo 2 por 10 a la menos 3? ¿No te dio? Y esto en centímetros. ¿Se ve? ¿Cuánto te dio? 500. Claro, ¿por qué me dio? Claro, ¿por qué nos dio 510? Porque cuando yo lo hice el otro día me dio 510, 508 me dio a mí, es más. Bueno, claro, pongan todo el radian acá. Claro, creo que es porque Igual con el seno del ángulo da 505. A mí el otro día me dio 508 haciendo este ejercicio. 508. Bueno, K, ¿qué me quedó? 500 líneas sobre centímetro. ¿Se ve? Bueno, no, 510, vamos a... ¿Se ve? Más o menos. Esto es por aproximar, porque pongan todos los decimales en la cálculo. ¿Se entendió? Sí. Tiene que decir, sí. Bueno, esto era lo complicado. Saber qué era la desviación angular para el orden 3. Bien, sigamos. Creo que sigo como uno más y ya. Me encanta. Bueno, claro, pero el que me pidieron es del ángulo del prisma, que ese lo haces vos. Si te estoy mandando a volar. Ese lo vas a hacer vos, porque a vos me gusta como lo explicás, a mí no me gusta como yo lo explico eso. No sé por qué. Bien, ¿alguien tiene? O, claro, viste acá, seleccione la correcta. Este es el que no sé lo que dijeron. No, no. Era Alejandro, que nosotros no sabíamos que era una canita. Entonces cambié el enunciado. No, yo lo tuve que googlear. Bien, bueno, a ver. Más de la mitad del curso no sabía. Bien, voy a hacer esto porque me gusta, porque soy malo. Bien, porque soy bien malo. Bien, y creo que con esto me retiro. O sea, y después que otro más me pidieron. Ese es el ángulo y después que otro más pidieron. De Vicky, creo que era la que había pedido. Bien. ¿Cómo? Bien. Sí, del primer. A ver, ese. Entonces vamos a hacer ese. Lo hago medio rápido. A ver. A ver. Ay, no me descarga el WhatsApp las imágenes. Pará. Ay, ¿qué pasa? Para que hoy estoy como que el celular no tiene internet y estoy conectada al internet. Como que no entiendo por qué. Bien, este es el ángulo del aire, sí. Bien, después, ¿cuál? Se coloca una pantalla. ¿Ese? Bien. Bien. Bueno, a ver.
Bueno, voy a hacerle de la cañita voladora y después hago ese, si les parece. El que está en el grupo. ¿Alguien quiere agregar un ejercicio más? Hola, no, ahora pues. Y Gabriel no sabe. Gabriel, contale tu secreto. Vos aprobaste física sin saber esta parte de la materia. Sí, igual que vos sos el guapo, el más capo, sí, sí. Porque chicos, cuando nosotros cursamos presenciales con Gabriel, no había tercer parcial. Vos rendías la primera parte, la segunda parte y te ibas a final. En el final te tomaban toda esta parte. Era No, te pongo un ejercicio de óptica y no, te pongo un ejercicio de onda, resolverlo entonces después. Repensar. Bien, tengo una cañita voladora que viaja en forma rectilínea. Perdón. Creo que levanté la mano. Bien. Te digo, una cañita voladora viaja en forma rectilínea justo por arriba de la cabeza de un observador en reposo. ¿Ok? O sea, yo estoy acá y me pasó acá. Bien, el aire se encuentra a temperatura de 17 grados. Perfecto. La frecuencia del sonido recibida cuando se acerca la cañita, bueno, yo estoy acá y la cañita en un momento se me está acercando y viene con una frecuencia de 2000 Hz. ¿Está? Y cuando pasó mi cabeza y se alejó, yo escucho la frecuencia a 1990 Hz. O sea, ahí están Millennial y 1999 y 2000. Millennial y ¿cómo era la de los 2000? La de 1999, ¿qué generación? ¿Qué generación es la de 1990, Gabriel? Bueno. Bueno, ahí está, 2010 y 1999. Bien, entonces, la velocidad del sonido a cero es 330 metros sobre segundo. Y se supone que la cañita viaja en MRU y su rapidez con incerteza de tanto. Bien. No agarren esa velocidad del sonido a 0 grados, porque te están diciendo justamente que el aire se encuentra a 17 grados. Entonces, tengo que usar una fórmula que la saca en medio de la galera y que creo que muy pocos la tienen. Si alguien me la puede decir. Acá tiene una respuesta. Bien. ¿Cómo era? Bien. ¿Cómo era la fórmula esa cuando yo tengo que sacar... algo que también, punto aparte, 2 segundos por experiencia se lo digo. Estudien la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuánto es la velocidad de la luz en el vacío? Estudiense los espectros de colores. ¿Qué significa? Por ejemplo, puede ser que le digan, yo incido con una luz verde. Me dan todos los datos para hacer difracción e interferencia, pero ¿qué pasa? Me dicen, no puedo resolver, me pasó que me digan, no puedo resolver porque no me dieron lambda. Y digo, no, te dijeron cuál es lambda, te dijeron que la luz es verde. Ustedes, no sé si saben, que cada color tiene la longitud de onda específico, que va del violeta al rojo. Por ejemplo, la luz violeta es de 400 nanómetros. La luz roja es de 700 nanómetros. ¿Se ve? Y ahí en el medio están todos los otros colores. El celeste, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Así que estudiense esas cosas por las dudas, porque no vaya a ser que tomen como implícito que ustedes saben cuando... También, por ejemplo, la velocidad del sonido en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a 25, sí, saber la de cada color. Perfecto, sí, así. No, hay creo que 7 colores. Los del arcoíris. 7 colores, ¿eh? O 8 colores.
No sabe los colores. El rango audible, exacto. ¿Cuál es el rango audible humano? Ah, regresa. Bien, esa me gustó. Esa me gustó. Bien, Santiago. Bien, bien afilado. ¿Y en decibeles? ¡Qué maldad que cargamos! No, ¿cómo se nota que nos hizo mierda física? 0 a 120, creo que es. Bien. Bueno, lo primero que tengo que sacar, este es un ejercicio de Doppler, y lo primero que tengo que sacar es la velocidad de ¿qué? De la cañita, porque la cañita se encuentra a 17 grados. Bien, como a mí me dan la velocidad de la cañita y me dan me dan la temperatura, hay una fórmula sacada a medio de la galera, ¿sí? Que dice, velocidad es igual a gamma por R, la constante de los gases, por T, sobre M. ¿Donde qué es cada cosa? M era peso molecular del aire. Peso molecular del aire. Aire. Gamma era el coeficiente. Si alguien hizo química, ¿se acuerda que gamma en adiabática? ¿Se acuerdan de eso? Es algo, sale de ahí. Y gamma es para el aire 1,4. Y R lo tengo que poner en joules, ¿sí? R en joules, ¿cómo era? Era 8,1 algo. 14. Es normal que no esté entendiendo nada. Joule sobre mol y que Sí, por la duda. Qué ganas, ¿eh? Qué ganas. Bien. Y el peso molecular era Hay que ser 28. bondadosos, es la primera fecha ¿Cómo? de rendir. Es la ¿Cómo? primera fecha que sean bondadosos, como fueron en análisis. Ah, que es regalado. No, vos sabés que los departamentos se llevan mal entre ellos. Entonces, lo que hace el uno, lo que hacen los matemáticos, no le gusta. ¿Cambió Greenberg? Porque Greenberg hacía los de análisis. Y álgebra Sí, también, déjame se sumarle. jubiló. Sí, me estaba jubilado, Gabriel. Sí, Cirne se jubiló. Qué sé yo. Para mí Greenberg era el director de departamento de matemática. Yo tengo una pregunta acerca de Cirne. Sí, era re buena gente, según. No. Y era de Boca. Es verdad que se murió, porque no salió nunca nada por las noticias de FIUA, tipo, y había gente que decía que se había muerto, como que fue todo medio raro. Tipo, es como un efecto Mandela, no sé, que a Mandela lo habían matado más o menos y en verdad estaba preso. No. No, yo por lo que sabía era. Pero se jubiló. O sea, yo tenía entendido que se jubiló. Pero de ahí a, no sé. No me lo maten al pobre, pobrecito. No sé, yo había escuchado No, se jubiló a eso, y mitad todo del el mundo cuatrimestre, empezó, me parece. se murió Cirne. Sí. ¿Se murió? No. No se murió. Que sí se, Yo creo que que sí se jubiló. No me lo maten al pobre Cirne. Esto vamos a cortar la grabación y vamos a editar. Porque si subimos a YouTube, nos bajan nos corren a todos de la facultad, ¿eh? Bien, bueno, voy a reemplazar por los datos de la ecuación. Así que sepan esta fórmula. Gamma 1,4 por R. Yo le voy a poner 100 unidades, ¿sí? 8,314
y la temperatura de dividir en Kelvin. La temperatura estaba a 17. 17 más 2,73. 17 más 2,73. 2,90. Perfecto. 28,8 por 10 a la menos 3. Bien. Entonces la velocidad, nada, ¿cuánto me queda más o menos, Gabriel? Yo he hecho la cuenta y daba más o menos 3,42. 3,42. Más o menos. Bien. Bueno, metros sobre segundos la velocidad. Bien, y ahora viene lo interesante. Ahora, sacando esta fórmula de la galera, viene lo interesante. Bien, ¿yo qué voy a decir? Yo soy una personita que estoy festejando Navidad y la cañita se me acerca. Bien, en un momento inicial, pongámosle, mi cañita se me está acercando. Y después, en un momento final, por así decirlo, yo quedé acá, me quemé, porque me quemó el pelo, ¿sí? Y la cañita se me fue. Bien. ¿A mí qué me dicen? Que cuando la cañita se me acercó, es de 2000 Hz. ¿Qué significa esto? Acá yo escucho que la cañita tiene 2000 Hz. Y cuando se alejó, la cañita tuvo 1990 Hz. Entonces yo le voy a invitar a razonar Doppler conmigo. Bien, acá yo sé que cuando se me acerca, ¿qué era lo que dijimos? Yo tengo que escuchar una frecuencia mayor que la frecuencia que está emitiendo esa fuente de sonido. ¿Sí? Entonces quiero que razonen Doppler conmigo un momentín. Bien, acá le voy a decir, como por así decirlo, frecuencia 1 y voy a decirle frecuencia 2. Momento 1 y momento 2. Bien. En momento 1, ¿qué pasa? La frecuencia que voy a recibir, frecuencia recibida en 1, ¿qué va a ser? La frecuencia emitida por la velocidad del sonido menos 0, porque yo estoy en reposo. Arriba es velocidad del sonido menos la velocidad del receptor. Sobre velocidad del sonido, y acá tengo que poner un más o un menos, velocidad del emisor, que en este caso sería la cañita. Bien, acá yo ni pongo sistema de referencia. ¿Por qué? Porque yo sé que la frecuencia que yo recibí, que es 2000 Hz, 2010 Hz, es mayor a la frecuencia que estaba emitiendo. A mí no me interesa tampoco la frecuencia en la que estaba emitiendo. ¿Cómo yo puedo hacer que la frecuencia que se emitió multiplicado por esta fracción me dé algo mayor? ¿Se pone un más o se pone un menos? Ahí está. Se pone un menos. ¿Qué nos dicen en el chat? A ver. Se pone un menos, exactamente, porque como tengo velocidad del sonido en ambos, yo necesito que el numerador sea mayor que el denominador. Entonces, divido el mismo sobre algo más chico, me va a quedar algo mayor a 1. Y mayor a 1 por la misma por una frecuencia me va a dar una frecuencia mayor. Entonces, esto sé de la frecuencia 1. Y de la frecuencia 2, ¿qué sé? Que se alejó. Entonces, frecuencia recibida en 2 es la frecuencia emitida por la velocidad del sonido menos 0 sobre la velocidad del sonido más o menos. Yo acá, ¿qué tengo que esperar en la frecuencia 2? Que mi frecuencia, que cuando yo ya se me fue la cañita y me quemó el pelo, escuchar una frecuencia menor a la frecuencia que está, a la frecuencia propia de la cañita. ¿Sí? Se entiende que lo que yo recibo es una frecuencia que no es la real de a la que está ejerciendo el sonido la cañita. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando se acerca yo escucho más y cuando se aleja yo escucho menos. Entonces acá debe ir un menos. Entonces toda esta fracción me tiene que dar menor a 1.
¿Cómo me da menor a 1? Poniendo velocidad del sonido más velocidad del emisor. Y ahí lo resolví sin sistema de referencia si quiero. ¿Se entendió? Bien. Ahora, yo sé que frecuencia 1 es igual a frecuencia 2. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas. ¿Sí? Me falta relacionarlas a ambas ahora. Por ejemplo, yo sé que frecuencia 1, puedo poner sobre frecuencia 2, ¿a qué es igual? No sé, puedo decir que 2010 Hz sobre frecuencia 2, 1990 Hz, me da algo, me da una relación. 2010 menos sobre 1990. ¿Cómo? ¿1,01? ¿Tampoco? Bien, bueno, no importa. Entonces Hertz me va con Hertz. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la frecuencia 1 es igual a 1,01 por frecuencia 2. Y entonces yo puedo decir, bueno, yo sé que la frecuencia 1 es, por ecuación, esta de Doppler. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Bueno, frecuencia 1, yo sé que es esta ecuación de Doppler. Sí, o sea, voy a igualar ambas igualdades de frecuencia 1. Por ejemplo, yo sé que frecuencia 1 es frecuencia del emisor por velocidad del sonido. Velocidad del sonido sobre velocidad del sonido menos velocidad del emisor o de la cañita. Bien, yo sé que esto es frecuencia 1. ¿Se ve? O sea, por Doppler sé que esto es la frecuencia 1. Pero yo también sé que la frecuencia 1 es 1.1,01 por frecuencia 2. ¿Y qué es frecuencia 2 según Doppler? Según Doppler es frecuencia emitida por velocidad del sonido menos 0 sobre velocidad del sonido más velocidad del emisor. ¿Se entendió? Ahí. ¿Se entendió? ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo incógnitas? No, ni eso, porque frecuencia emitida se me va con frecuencia emitida, velocidad del sonido se me va con velocidad del sonido, ¿y qué me queda? ¿Qué veo que me queda? Me queda velocidad del sonido más, por ejemplo, paso ese término del otro lado, más velocidad del emisor es 1,01 por velocidad del sonido menos velocidad del emisor. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar velocidad del emisor. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Voy a decir que velocidad del emisor, saco factor común, va a ser 1, este es menos, entonces para el otro lado, sí, 1 más 1,01, o sea, sacando factor común, y acá velocidad del sonido por 1,01 menos velocidad del sonido. ¿Se entendió lo que hice o fui muy rápido? Bien. Entonces, velocidad del emisor, que es velocidad del sonido menos 0,01, velocidad del sonido por 1,01 menos velocidad del sonido, sobre, porque es usado encima, 1 más 1,01. Bien, ¿cómo le queda la velocidad del emisor? A esta temperatura era 342. 342. ¿Eh? 1,7 metros sobre segundo. Bien, entonces esta es la velocidad del emisor o la velocidad de la cañita voladora. ¿Sí? Voy acá y digo, ¿dónde está 1,7? Encima todos pegan medio que en el palo, ¿eh? 1,7, 1,8 y 1,6. Qué maldad. Bien. ¿Se entendió o fue magia?
Claro. ¿Se entendió? También acá podrían haber hecho frecuencia 2 sobre frecuencia 1 y te daba algo menor a 0, y con eso, menor a 0, también hacían la relación, como a ustedes les parezca. Era más que nada relacionar las frecuencias. Relacionar las frecuencias y después relacionar las frecuencias con el concepto de Doppler. Con la expresión de Doppler. Escucho mucho silencio, así que no me gusta. Quiero que haya... No entiendo. Sí, yo entendí. Bien, ¿quedó claro? Así que acuérdense de mí cuando tengan un ejercicio de Doppler y cuando tengan una frecuencia que se le acerca a ustedes, saben de entrada que tienen que poner un menos acá. Si el emisor está en reposo, si el receptor está en reposo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la frecuencia recibida, cuando algo se me acerca, es algo mayor a la frecuencia emitida. Y en este caso ni no me interesan tampoco, porque después se fue la frecuencia emitida. ¿Se entiende? Más que nada tengan claro este concepto. Cuando se acerca, yo tengo que obtener la fórmula de Doppler me tiene que dar algo con una frecuencia mayor a una frecuencia emitida. Y cuando se me alejó, yo lo tengo que razonar como que la frecuencia va a quedar menor a la frecuencia emitida. La frecuencia recibida queda menor a la frecuencia emitida, cuando se me aleja. ¿Sí? Se aleja. Se acerca. ¿Ya? Se acerca. Bien. A mí me enseñaron que la dirección positiva es la del sonido, en la cual viaja el sonido. Creo que es más fácil. Sí. Es más fácil, ¿cómo? Claro, porque depende de tu sistema de referencia. O sea que algunas veces vos tenés tipo un sistema de referencia así, y vos, por ejemplo, estás acá, y la velocidad del sonido es así. Tipo, la velocidad donde se mueve el carrito. ¿Sí? Claro, pero el sonido viajaría hacia la persona. Entonces, pero ahí se está alejando. Claro. Sí. Ahí sería este caso. Nada. Entonces, nada. Ya le digo, yo, por lo general, a mí no me... Yo soy bastante simplista y o me confundo, mejor dicho, me confundo bastante con los sistemas de referencia, entonces yo lo trato de pensar de esta forma. Que cuando se me acercó y escuché algo, fue una frecuencia mayor a la que la fuente emitió esa frecuencia. Y cuando se me alejó, yo estoy escuchando algo mucho menor de lo que la fuente emitió. ¿Se entiende? Más que nada que quede bien claro ese concepto. De lo que yo escucho cuando algo se me acerca o se me aleja. ¿Sí? Lo que vimos acá. Claro, lo que vimos acá. Claro. El sonido se acerca, frecuencia recibida es mayor a la frecuencia emitida. Sonido se aleja, frecuencia recibida es menor a la frecuencia emitida. Bien, bueno, yo me despido por hoy. Se jubila. Bien. ¿Le gustó, no le gustó? ¿Le pareció, no le pareció? Puedes hacer el otro. Sí. ¿Cuál era el otro? Bancame. ¿Cuál era el otro? La pantalla con la rendija. Y después lo dejo con Gabriel y su cuerpo rígido. Bien. Bueno, se quedan hablando conmigo y me cuentan sus experiencias en la facultad. ¿Tanto? Bueno, es para que descansen el cerebro. Bien, ¿qué tengo? Una pantalla a una distancia de 1,99 de una doble rendija. ¿Ok? Y paralelamente a las mismas. Las rendijas... Lisa, sí. ¿Estás compartiendo? Creo que es eso lo que decir. Disculpen. Muy bien, así me gusta, atento. Bien, una pantalla se coloca una pantalla a una distancia de 1,99 de una doble rendija.
a las mismas, o sea, a una doble rendija, y ellas son paralelas a las mismas. Bien. Las rendijas están separadas una distancia d y el haz luminoso incide perpendicularmente sobre ellas. Se observan franjas de interferencia, o sea, estoy hablando de una doble interferencia de Young, ¿sí? También es clave reconocer qué fenómeno estoy viendo. Si por las dudas no me lo dicen, acá me lo dicen, se observa una franja de interferencia. Y se ilumina y se determina que la distancia entre la franja brillante, que corresponde al orden 5, y al orden -1, es de 1 centímetro. Bien. ¿Qué significa esto? O alguien me hace la epifanía de cómo era. Yo pregunto, pero yo sé. Yo quiero que ustedes lo tengan acá mentalmente. ¿Cómo era la interferencia de Young? Cuando yo alcanzaba los... Bueno, lo voy a hacer vertical. Bien, yo tengo... A ver. Cuando yo veo la interferencia de Young en mi pantalla, ¿sí? ¿Qué es lo que... ¿Era la campana la interferencia de Young? ¿O me No. estoy mezclando con la difracción? Estás mezclando con la difracción de Fraunhofer. Ok, ahí está. Bien. La interferencia era que, bueno, lo que vimos hoy cuando inició la clase, que tengo todos máximos que alcanzan la misma intensidad. ¿Se ve? Piensen que este está hegemónico, pero... ¿Se entiende? La interferencia es cuando yo tengo todos los máximos, por eso se le dice, a la interferencia siempre se le dice la franja brillante, o las franjas brillantes, o los máximos, o los picos, ¿sí? Porque todos alcanzan la misma intensidad. ¿Se entiende? No es como la difracción, que hay una campana envolvente, y después voy a tener que se va como disminuyendo la intensidad, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿a mí qué me dicen? A mí me dicen que entre la franja correspondiente al orden 5 y al orden -1 hay 1 centímetro. ¿Qué me están diciendo, Melissa? Bueno, me dijeron, acá, pongámosle, esta es la mitad de la pantalla. Porque en la mitad de la pantalla yo tengo el orden 0. Es justamente la mitad de la distancia en la que están las rendijas. ¿Sí? Este es el orden 0 para mí. Yo le pongo aleatorio, ¿sí? No es que para que lo vean nomás, ¿sí? Acá, pongámosle, está el orden 0. Entonces acá dicen que está el orden -1, porque está a la izquierda de mi 0. Y el orden 0, después está el orden 1, 2, 3, 4, y me faltó una más. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que entre este y este, o sea, sobre pico y pico, hay 1 centímetro. Eso me están diciendo. ¿Se entendió? ¿O se vio? Y la distancia entre el orden 5 y el orden -1 es de 1 centímetro. Y ahí me dicen cuál es la longitud de la onda utilizado en el experimento. O sea, me piden lambda. Bien. ¿Cómo era la ecuación de los máximos? Porque estos son máximos de intensidades, ¿sí? Son todos máximos que alcanzan la misma intensidad. ¿Bien? Entonces, la ecuación de los máximos, ¿alguien me la dice? Yo sabía que era D seno de tita igual a m lambda. ¿Se ve? Pero yo que sabía de seno de tita, que se podía reemplazar como I sobre D, ¿no? Entonces yo decía, D por I sobre D mayúscula es igual a m lambda. Y entonces la posición, porque I es que yo tenga una regla acá, y yo diga, bueno, acá hay 0,2 milímetros, ¿se ve? Esto es el eje I, es como el eje reglado, ¿sí? Reglado, ¿qué significa? Que está milimetrado. Es como que yo pongo una regla ahí, ¿sí? Entonces yo diga, bueno, I es igual a m lambda por D mayúscula sobre D chiquita. Bien. Bueno, ¿cómo yo ahora voy a sacar la relación entre ambos si yo no sé ni
cuál es la posición del eje Y, del eje 5, del mínimo, del máximo 5, ni la posición del mínimo -1. Yo sé que, sin embargo, I de la posición 5 menos el I de la posición -1, sé que me da 1 centímetro. ¿Se ve esto? Yo sé que el I, a ver, hay un sonido que está ahí. Bien, yo sé que el I, la posición del orden 5 menos la posición del orden 1, sé que me da 1 centímetro. ¿Sí? Que la distancia entre la franja del orden 5 y el orden -1 es de 1 centímetro. O sea, me están diciendo que el orden 5 menos 1 es igual a 1 centímetro. Bien, y acá, nada, reemplazo. Y es igual a m lambda de mayúscula sobre d chiquita. Entonces, m es orden 5, por lambda, que es mi incógnita, por d mayúscula, que era 1,99. Era la d a la distancia de la pantalla. Sobre, ¿qué cosa? De chiquita, y de chiquita me lo dijeron. Distancia entre rendijas es 0,8 milímetros. Bien, 0,8 milímetros que lo paso a metros. 0,8 por 10 a la -3 metros. Menos, ¿qué cosa? Y acá tengo orden -1. Y le tengo que poner con el signo que el de la n, o sea, del orden. Es lambda por 1,99 sobre, ¿qué cosa? 0,8 por 10 a la -3 metros. Metros. Y esto me daba 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, nada, saco factor común. Me da 6 lambda por 1,99 sobre, ¿qué cosa? 0,8 por 10 a la -3 metros. Esto es igual a 1 centímetro, 0,01 metros. Y despejo lambda. ¿Alguien me despeja lambda, por favor? Da 670 nanómetros. 670 nanómetros. Bien. Me fijo, a ver si estoy en lo correcto. Bien, la única que tenía 670 nanómetros era la correcta. O es la correcta. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es la distancia h entre las dos primeras franjas brillantes? Yo voy a hacer el caso más trivial. ¿Y qué voy a decir? Bueno, entre las dos primeras franjas brillantes, o sea, la distancia entre franjas brillantes siempre será la misma. Es constante entre máximos. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo decir, bueno, la distancia entre I igual 1 e igual 0 será esta. Y también será la misma distancia entre I de orden 1 y I de orden 2. Es constante esto. ¿Se ve? Es constante. Toda esta distancia es constante y va a ser la misma a lo largo de todo el patrón. ¿Se vio? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a agarrar el caso más trivial. El caso más trivial es I de orden 1 menos I de orden 0. Esa es la distancia entre dos franjas brillantes. ¿Se ve? Este es el delta de máximos, por así decirlo. La distancia entre máximos. ¿Y qué pasa cuando yo pongo I igual 0, n igual 0? Voy a despejar acá. N por lambda por d mayúscula sobre d chiquita menos 0 por lambda por d mayúscula sobre d chiquita. ¿Ok?
Claro, me da directo 0, exactamente. Entonces lo que yo hago es solamente calcular la distancia al orden 1. ¿Por qué? Porque el 0 de mi sistema coincide con el mínimo, con el máximo de orden 0. Entonces piénselo siempre así. Cuando me pidan distancia, yo tengo que pensarla que la distancia siempre va a ser constante, va a ser la misma. Y la distancia más trivial o la más fácil es esa, o sea, al orden 1. ¿Puedo hacer entre el máximo de orden 59 y el máximo de orden 60? Háganlo, y les va a dar lo mismo, ¿sí? Es constante esto. Entonces nada, entonces delta entre máximos, ¿qué va a hacer? ¿Alguien me saca la cuenta, por favor? Lambda era 6.7 por 10 a la Es 1,66, o sea, 1,67 por 10 a la menos 3. Perfecto. A mí me da también. Metros. Sí, a mí, perfecto. Entonces me da 1,66 por 10 a la menos 3 metros. Bien, perfecto. También comprobé, sí, 0,167 centímetros. Perfecto. Bien, ¿se entendió? Una pregunta, Meli. Sí. En este ejercicio la consigna te decía entre orden -1 y orden 5. ¿No podías agarrar eso y dividirlo por 6? ¿Y tenías distancia entre dos cosas brillantes? Claro, también lo puedes pensar gráficamente. Tipo, vos ves acá, claro, también yo lo veo, o sea, lo podés ver de la forma que vos quieras, tipo, lo podés ver cuántas franjitas ves. Veo 1, 2, 3, 4, no, 5, no. Claro, ¿cuánto veo? Veo, claro, a partir del 1 veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y ahí hacías 1 centímetro sobre 6 y te daba, creo que es 1,66 periódico. Sí, O sea, también, claro, sí, tenés razón, sí. Tenés razón, sí. Sí, es la forma de verlo, como ustedes quieran. Cuando ya estén más vivos en esto, saquen la relación, digamos, como ustedes los prefieran, ¿sí? Yo lo hago esto porque es la forma por ahí más fácil de verlo. Sí, pero también es correcto el razonamiento que dijiste. ¿Sí? Bien. Claro, la distancia entre 1 sobre 6, exactamente. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Yo tengo una duda, pero es más tipo teoría. No me acuerdo una fórmula, la estoy buscando por todos lados y no sé si la sabías. Los mínimos. La estoy buscando. Estoy acá con La las. de mínimos. Sí, la del experimento de Young. ¿Cómo es? Yo tengo mi fórmula, pero a esa fórmula a nadie le gusta. Entonces te voy a decir la que es. Y de los mínimos es igual a 1/2 más P. P como puedes ponerle P, M, N, lo que vos quieras, por lambda. Por D mayúscula sobre, o sea, despejando, sobre D chiquita. ¿Sí? Y P. Claro. ¿Cómo? No, pero esto es una. Pero esto, por ejemplo, no hay tipo D por. Tipo, no hay D por seno más 1/2. Claro, sí. ¿También? Es D seno de tita igual a 1/2 de P por lambda, más P por lambda. Exacto, por D sobre, claro, esto es la fórmula del mínimo. ¿Se Claro, ve? sin el D, sería con el seno. Ah, sí, discúlpame. Ahí está. Perfecto. Perfecto, sí. ¿Y D en dónde empieza? P es como poner orden. O sea, no es el orden. Porque en realidad P es como poner, ¿viste? Cuando ponemos en frecuencia, es poner como un número que se le va a sumar a un impar por el que voy a multiplicar lambda. ¿Sí? P acá arranca en 1, 2, 3. ¿Podría P arrancar en 0?
¿O no? Sí. Bien, O pregunta. sea, estaría el mínimo justo al lado de la primera. Sí. El mínimo acá, al lado de la... Pasa que yo no utilizo esa fórmula, utilizo otra fórmula que a nadie le gusta. Es decir, random. Bien, claro, este sería el mínimo de orden 1. Primer mínimo. Sí. Y es un medio... Claro, no, acá P empieza en 0. Creo que P empieza en 0. Porque, por ejemplo, para rendija de orden 2, un medio... Sí, P acá empieza en 0. Acá P empieza en 0. ¿Sí? Para el mínimo de orden 1, para el mínimo de orden 2, para el mínimo de orden 3, para el mínimo de orden 4, y así van siguiendo los números. ¿Sí? ¿Se ve? Porque después está otra fórmula de mínimos, que es la que a mí me gusta. D seno de tita es igual a n lambda sobre n mayúscula, siendo n el número de rendijas. Pero hay acá una condición. Acá, n chiquita no debe ser múltiplo de n mayúscula. Debe ser múltiplo de n mayúscula. Por ejemplo, vamos a poner el caso de este caso, con n igual 2. Por ejemplo, yo quiero el mínimo de orden 1 es d seno de tita, y es igual, siempre pongo n es igual a 2. Mínimo de orden 1 es 1, porque 1 no es múltiplo de lambda. De n chiquita no es múltiplo de n grandota, entonces puedo poner un medio de lambda. Entonces me queda igual que esta fórmula, de un medio, o sea, un medio más p, que empieza en 0, es un medio nomás, por lambda. Vieron que las dos fórmulas te tiene que quedar lo mismo. Y por ejemplo, para el mínimo de orden 2, por ejemplo, usando mi fórmula, para mínimo de orden 1, voy a poner mínimo de primer orden. Para el mínimo de orden 2, yo, por ejemplo, tengo que usar, para mí, la fórmula que a mí me gusta verla es diciendo d seno de tita es igual a n lambda sobre 2, porque n igual a 2. Pero ¿qué pasa? Yo, arriba, en n chiquita, no tenía que poner múltiplos de n. Y si yo pongo n igual 2, no me va a funcionar la ecuación. ¿Sí? Yo tengo que poner un número que no sea múltiplo de n mayúscula. Entonces acá le pongo el siguiente a 2, que es 3. ¿Se ve? Acá, a este me gusta pensarlo así. Entonces, por ejemplo, ¿qué te va a quedar? 3 medios de lambda. ¿Sí? Y acá vamos a ver el mínimo de orden 2. Un medio más 1, ¿cuánto me da? ¿3 medios? ¿Se ve? Que me da lo mismo que la fórmula que yo utilizo que la fórmula esta que dan los profes. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y así, por ejemplo, el mínimo, yo sé que el mínimo de orden, para mi fórmula, el que quiero utilizar mi fórmula, bienvenido sea, porque casi nadie lo utiliza. Yo sé que el mínimo de orden 3, para mi fórmula, tiene que ser de seno de tita, y yo no puedo poner 4, porque 4 es múltiplo de 2. Yo tengo que poner 5 lambda sobre 2. Entonces, cuando es doble rendija, tengo que usar 1, 5, 7, 9, 11 y así. Pero ¿qué pasa? Es como armar una tablita y decir, bueno, el mínimo, para mi caso, para mi fórmula, yo utilizo que el mínimo de orden 1 va a utilizar el 1. El mínimo de orden 2, ¿qué n utiliza? En fórmula, el 3. ¿Se ve? El mínimo de orden 3
utiliza el 5, y así, y el mínimo de orden 4 utiliza el 7. ¿Se ve? Yo armo esta tablita yo armaba esta tablita cuando tenía que resolver. Pero quédense con esta fórmula, es mejor. A mí me gusta pensarlo de la otra forma, pero bueno. Esta fórmula también sirve. Un Esa medio fórmula, más esa P. fórmula, perdón. Sí. Esa fórmula que decís es más general, ¿no? Es la Porque, general, sí. Es mucho más general. ok. Porque ahí podés enchufarle, n es el número de rendijas. Podés enchufarle 3, 4 rendijas. Sí, o sea, n puede ser igual a 3, puede ser igual a 4. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Bien, claro, a mí nunca me gustó esta fórmula. Entonces, había otra fórmula que era esta, que era la general. Y a mí como que me casé con esta, porque a mí me gustaba tipo armar esta tablita. Para cuando yo tengo 2 rendijas. ¿Se ve? Porque n mayúscula era igual a 2. Yo me tenía que como que saltear el 2. ¿Se entendió? ¿Cuál? ¿Cuál? Para que estoy metiendo en el WhatsApp. Pueden hacer este. ¿Cuál? ¿Cuál? El último del PDF. El último del PDF. ¿Cuál es el PDF? ¿Cuál es el PDF? El último del PDF. A ver. Nada, este lo hicimos 500 veces. La del espejo. O sea, este lo hicimos. Sí, este lo hicimos. Está en uno de los videos, no sé en dónde, pero está. Bien. Yo estoy dando clases hace 2 horas, Gabriel. Mentira, no. A mí me gusta explicar. Ojalá un día tuviésemos solo óptica física.